Fíjense esa imagen. Es Julio Cobos, exgobernador, ex vicepresidente, abrazando a un hombre que ya era papa. Y curiosamente, porque en este tiempo de 12 años de papado, hubo siempre una competencia a ver a quién le guiñaba mejor el ojo el Papa Francisco, a quién lo atendía con simpatía y a quién le ponía cara larga, a quién le tendía la mano y a quién le daba un abrazo. El único que cosechó un abrazo fue Cobos. Digo, como exmandatario, no lo tuvo Cristina, no lo tuvo Macri, no lo tuvo Alberto Fernández, tampoco los otros vicepresidentes. Digo, porque eso fue arrancando la gestión del Papa Francisco. Pero Cobos compartió mucho más intensamente la relación con un Jorge Bergoglio antes de ser papa en las épocas en que él fue vicepresidente. Había una tensión muy grande entre el kirchnerismo que gobernaba el país y Bergoglio que gobernaba la iglesia. Era el presidente de la Confederación, de la Conferencia Episcopal Argentina y era el cardenal de la Argentina. Y en esos tiempos hubo varios episodios en donde políticamente el Papa Francisco, en su momento era Jorge Bergoglio, jugó fuerte. Tenía un proyecto, quería potenciar la educación, incluso dicen que en los momentos más álgidos de la tensión con el campo, desde los atriles, desde los ambones de las iglesias, la prédica del Papa Francisco para pacificar el país fue muy importante. Mira. Y vamos a recuperar eso. Desde y también, entonces no era todavía papa. En claro, 2008. era cardenal, era Bergoglio. Y después el propio Julio Cobos fue invitado al Vaticano y cuenta una interesante anécdota de dónde le tocó pernoctar, dónde compartió momentos con el Papa Francisco y lo cerca que estuvieron. ¿Escuchamos? Y me invita a la pastoral social que conducía Guillermo Marco, un cura muy cercano a él, un cura joven. Bueno, y hacía una reunión con empresarios, sindicalistas, siempre variado el auditorio, y te hacían preguntas, todo dabas tu mensaje. Y me habían invitado, y fue eso a la mañana. Y a la tarde yo estaba en el hotel y escucho la noticia de... Y justamente, como teníamos buena relación, empezaron a hacer gestiones a ver si yo viajaba. Claro. Pero después cuando salió el Papa ya Francisco y dijo, no viajen, sean austeros, ¿para qué van a gastar? Bueno, yo desistí, pero digo, ya lo programaremos para otra oportunidad. Y hubo otra oportunidad. Y existió esa oportunidad. Bueno, y tal es así que me alojé en el propio Santa Marta. ¿Cuándo fue? ¿Cuánto después fue de Y eso? eso habrán pasado unos 5 meses más o menos. O sea, recién se estaba instalando el Papa Francisco. Claro, sí. Claro. Recién se instalaba. ¿Por qué hay cierto misterio? ¿Por qué habrá elegido el Papa vivir en Santa Marta? Usted que lo vio de dentro, ¿cómo es? Es un lugar muy austero. Es un lugar donde te reciben como si fuera un hotel, ¿no? Pero vas a la habitación, cero muebles, un ropero y placar, una mesita, una heladerita, lo único que tenés es agua, y la cama con un crucifijo, no tenés otra cosa. Y bueno, y la ventana obviamente que veía la Basílica de San Pedro, ¿no? ¿Y Francisco ya estaba ahí, en ese edificio? Dormía, es más, me dijo, su habitación es justo abajo la del Papa. Así que yo pensaba, digo, ahí debe estar durmiendo. Claro. Y bueno, y lo anecdótico que a vos te daban la llave de la pieza, que tenía un crucifijo, algo importante, y era tu pasaporte dentro del Vaticano. Para todos lados. Para todos lados. Que estuve ahí comiendo, obviamente que el Papa, bueno, una vez que charlamos, me recibió, después yo no lo quise molestar, lo saludé, me lo encontré en un... O sea, hubo una reunión con el Papa ahí. Sí, hubo una reunión, le entregué unos presentes, me dijeron, mira, si lo que le gusta son los alfajores cachapá, así que lo conseguí en Buenos Aires, creo. Claro. Y le llevé un libro de educación que yo había escrito, porque sabía que a él le interesaba educación el único camino. Y bueno, y qué sé yo, nada, me dijo... lo siguen haciendo rabiar en Argentina, bueno, porque él vivió todo también, todas las peripecias que me tocaron a mí como vicepresidente, ¿no? ¿Él empatizaba con su situación cuando a usted le tocó lidiar con la presidenta? Sí, él de alguna manera es un hombre que no quiere, que le gusta la paz, y siempre vos después habrás visto dentro de lo que ha sido su mandato como papa, siempre bregando por la paz. De hecho, hoy me recordaba uno de mis colegas, yo lo propuse, entre otros, la firma, no sé si fue en el 2015,
Ahí hay unos artículos periodistas con Premio Nobel para la Paz, porque hizo mucho Sí. para terminar con el tema de Medio Oriente y otros conflictos. Bueno, y ahora hasta último momento, hablando todo de la situación de Ucrania, Franja de Gaza y todo eso. ¿Facilitó él que se resolviera aquella tensión intensa con el Yo campo? me acuerdo que las homilías de él en la iglesia, inclusive en los actos, hablaba él y el rabino Berman. Fíjate, el rabino Berman judío. Sí. El rabino que también él me pidió en audiencia y me dice, mi líder espiritual es Bergoglio. Ajá. Fíjate vos. Un rabino, un Yo líder lo conocía espiritual católico. recién a él. Pero bueno, era un tipo en ese entonces con una impronta fuerte. Claro. Ahora, vos lo veías y parecía un tipo muy adusto, Sí. duro. Todo. Después cuando tratabas con él era una persona Era más afable. muy afable, muy sencillo. Por eso lo asemeja más al peronismo, porque él Claro. con la justicia social. Pero sobre todo la paz. Él no entendía por qué, bueno, varios no entendíamos por qué estaba peligrando la paz social en Argentina en aquella época. Yo me acuerdo, bueno, lo que se bebía, los cortes rutas, los mercados vacíos, no hemos olvidado, pero la verdad fue una situación ya que había trascendido cualquier Claro. tema tributario, gremial, empresarial, ¿no? Y él, lo que sí recuerdo, su discurso eran bastante duros, ¿no? Hacia el gobierno por este tema que había originado el gobierno y que no había vocación de solucionarlo. ¿Lo usaron políticamente desde Argentina al Papa? ¿Al primer Papa argentino y latinoamericano? Mira, el Papa pasó a ser una figura importante en pleno, apenas él asumió, y obviamente cualquier foto que aparecía, bueno, tenía un apego hacia su figura, y no digo yo de Argentina solo, lo recibió a un montón de presidentes, Obama. Pero en lo político particularmente era bueno, sensible en lo por político Argentina. siempre puede. Te ve que por ahí el kirchnerismo que lo tuvo tan enfrentado, después cambió totalmente. Bueno, le pasó al propio Milei, que lo descalificó y después se arrepintió, Sí. lo fue a visitar, ahora hace bien que vaya al sepelio. ¿Qué aprendió del Papa? No, el Papa puso en valor muchas de las cosas que uno le gustaba que el Papa las promoviera, como esto de los problemas sociales, la inclusión, la pobreza, la justicia social, obviamente, y también la lucha por la paz. ¿Le hubiera gustado que el Papa fuera radical? Bueno, no sé, entre el radicalismo y el peronismo siempre ha habido muchas, son partidos mayoritarios, ¿no? A lo mejor con diferencia en la forma, en el fondo de la cuestión, pero a mí me gustaba cómo era, que era un papa franciscano. Y de la iglesia es la orden que más me atrapa. Bien, lo buscamos a Cobos, entre otras cosas, porque es uno de los mendocinos que más tiempo ha estado y que más cálida recepción han tenido de parte de Francisco, más allá de que no es el único de la política mendocina que lo ha logrado. Está bien, es Y exactamente así. El lunes habló, bueno, cumplieron ustedes 20 años con Primeras Voces y la verdad que nos quedó picando esa anécdota. Dijimos, hay que ir a bucear Claro. un poquito más en la El historia. único que ha vivido dentro de Santa Marta, la residencia de Francisco. la última Exactamente. Estuvo ahí en la pieza de En la abajo, pieza de abajo. digamos, en el piso de abajo. parte. Exactamente. Y aparte, claro, Bergoglio en su momento era una suerte de enemigo del kirchnerismo, o así lo veían, justo cuando Cobos pasaba de amigo a enemigo del kirchnerismo sí. también. Sí, sí, sí. Y está lleno de anécdotas en ese Sí. sentido. Algunas las vertió en el propio Congreso. Fue la voz cantante, fue quien más argumentó en honor al Papa Francisco en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados. Ujú. Así que evidentemente tuvo mucho que ver con él.